Ah, sí, súper ya. Sí. Y se supone que la grabación aparte nos da una transcripción. Entonces, tanto la grabación o la transcripción te la voy a pasar para lo que tú necesites. Va, me súper late. Perfecto. Eh, Hola, Jocelyn, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo creo que ya. ¿Ibas a decir algo, Alex? Sí, estaba revisando y para que te relajes un poquito, el límite así estándar de participantes son 300, entonces Ah, no ok. vamos a tener problemas. Sí, pero digamos que la tecnología y yo no nos llevamos muy bien, entonces. No lo invoques, Dani. Nada, esto se arregla con mantenimiento percutivo. Pero bueno, entonces, pues vamos iniciando, también para no demorarlo más. Sí, me late. Este, y pues conforme se vaya conectando la gente, ¿no? Pues más que nada, primero iniciar dándote las gracias, Astrid, por haber aceptado desde hace rato con esta participación. Para las personas que no conocen a Astrid, tengo la fortuna de conocernos desde 2018, si mal no recuerdo. Sí. Trabajamos juntos en una mesa sobre religiosidad y corporalidad y posteriormente hemos tenido distintos espacios de encuentro en el seminario de corporalidades y posteriormente también trabajamos juntos en la publicación de un dossier sobre experiencia religiosa. Eh, Astrid es antropóloga social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es artista multidisciplinaria e investigadora. Su trabajo artístico tiene como base la exploración de las sonoridades de la vida sociocultural y emocional a través de la utilización de objetos cotidianos, la narrativa de la voz hablada y cantada y el uso del cuerpo como detonantes sensoriales y de crítica social. Además, Astrid tiene experiencia en una variedad de proyectos de investigación sumamente amplios, que va desde trabajo con personas en la milicia, si no mal recuerdo. También ha tenido proyectos de observación política y otra serie más que le dan una experiencia bastante amplia e interesante. Entonces, el día de hoy ella accedió a hablar sobre el tema de diálogos orales y nos va a contar un poco su trayectoria respecto a sus experiencias de cómo mezclar la sonoridad, la antropología y su experiencia artística. Entonces, en un momento ella va a exponer, tiene una dinámica preparada con nosotros y posteriormente pueden hacerle todas las preguntas y comentarios que tengan. Entonces, pues muchas gracias, Astrid, y pues te cedo la palabra. Vale, pues muchas gracias, Dani, por la invitación. Estoy muy emocionada y nerviosa a la vez, porque es como la primera vez que hablo de esta sinergia entre la antropología y la creación artística. Una cosa es como vivirla y trabajarla cotidianamente y otra cosa exponerla al público. Y me costó como un poco de trabajo como ir pensando en esta línea y del contexto histórico mío para darme cuenta cómo ha ido aterrizando esta parte de la creación artística y cómo la antropología ha sido un detonante muy interesante para ello. Entonces, les voy a empezar por compartir pantalla y nada más me dicen si la pueden ver. Perfecto. Súper. Pues bueno, creo que algo importante que me parece compartirles a ustedes es desde el inicio, desde dónde surge el interés de la música por el sonido. O sea, desde pequeña tuve un gran interés por aprender a tocar instrumentos, pero nunca se concretó. Y creo que eso fue como un elemento que me siguió siguiendo durante mi trayectoria de vida, que fue como estar buscando constantemente a qué suenan las cosas. Entonces, justamente para esta presentación, cuando estaba platicando con Dani, justamente me hablaba un poco
de este ejercicio que se quiere empezar a desarrollar respecto a las metodologías de investigación, pero también la cuestión de la escucha y hacer como este trabajo de cómo escuchamos la realidad y cómo también nuestra experiencia sensible se está entretejiendo ahí en este análisis constante. Y justamente creo que en esta parte, algo que a mí me gustaría mucho empezar esta plática es pues como entender la corporalidad y el encuentro de la oralidad y el mundo sonoro. O sea, creo que es muy interesante hablar desde la constitución anatómica del cuerpo, de pensar realmente cómo el sistema auditivo es una cosa demasiado extraordinaria, ¿no? Que está dividido justamente en el sistema auditivo periférico y que al final son como estas vibraciones mecánicas que se van a transformar en impulsos mecánicos que van a llegar justamente a nuestro sistema central auditivo. Y aquí es como lo que a mí me interesa mucho empezar a desglosar. ¿Qué pasa con este sistema auditivo central? Que empieza a dar una interpretación y codificación de la información sonora, que ahí es donde justamente vamos a empezar a conjugar desde la cuestión cultural. Y creo que es como de los elementos interesantes que hay que tomar en cuenta de cómo al final este cuerpo que tenemos nos está constantemente vinculando con el mundo exterior. Y ahí podemos darnos cuenta como todas estas rupturas filosóficas, ¿no? Respecto al cuerpo sensible, el cuerpo y la razón, ¿no? Que creo que son cosas bien importantes de traer otra vez en tiempos contemporáneos a reflexión y en análisis. Y disculpen que tengo un gato muy encimoso y seguramente estará constantemente aquí. Y bueno, algo que también creo que es importante es que al momento de pensar este cuerpo, a mí me gustaría que lo pensáramos desde un entorno de la corporalidad, o sea, pensar un cuerpo entero que esté en un ámbito social, que es psicoemocional y que también tiene su parte anatómica. Entonces, en esta parte me gustaría que pensamos que no solamente estamos escuchando a través del sistema auditivo, sino que estamos escuchando a través del cuerpo. Existe una frase que escuché a un artista sonoro que se llama Sarmen, que decía, escuchamos por los poros de la piel. Y a mí esta analogía se me hizo tan interesante porque es como pensar que el sonido se esté introyectando a partir de las vibraciones que mi piel está recibiendo ¿no? Y creo que cuando empezamos a entender que el sonido no solamente va a entrar por el oído, nos puede dar como una sensación más amplia de que existe unas afectaciones tanto a los órganos y a las terminaciones nerviosas, que no solamente es a partir del cerebro. Y bueno, o sea, todo como me gusta empezar como en esta parte, porque después y bueno, ¿y qué pasa con ese sistema auditivo central? Que también la corporalidad está teniendo una vinculación con el mundo exterior. Y aquí creo que es importante también empezar a ver dónde empieza como esta idea del sonido y la configuración del mismo, y tiene que ver a partir del lenguaje, ¿no? O sea, como la construcción del lenguaje que nos van a dar como estos sistemas, ahora sí, semióticos y de signos que van a hacer la construcción de una realidad y de un mundo, que va a ser como elementos para explicar la realidad. Y entonces, a mí algo que me parecía bien interesante en esta idea es que la primera experiencia que tenemos con el sonido es a través de la voz materna, ¿no? Y a mí algo que justamente Raimundo Mier decía es que existe una cosa que se llama la significancia, que es la significación de algo no previamente significado, ¿no? Y a mí esto se me hace una cosa que muy interesante, porque creo que justamente hemos pensado mucho que todo el mundo está lleno de significados, pero ¿qué pasa con un feto que está todavía en la parte interna del cuerpo de su mamá, que no tiene esa codificación del significado, sino simplemente está recibiendo los estímulos externos del sonido de la voz materna? Entonces creo que aquí está bien interesante porque hay que repensar también qué tantos significados tienen ciertos sonidos y qué tanto se pueden reconstruir o tener una experiencia nueva con sonidos que anteriormente no eran significativos, no tenían un significado o un valor significante. Y bueno, otra cosa que voy a estar dialogando constantemente es en la cuestión de la expresión corporal se va a dar en el ordenamiento sonoro. ¿Qué quiere decir esto? Existe un ritmo constante en el cuerpo y en el mundo exterior que va a estar marcando nuestro hacer.
¿A qué me refiero esto? Desde el ritmo del corazón, ¿no? O sea, es un ritmo constante que va a estar ahí marcando como cierto ritmo del cuerpo y de su funcionamiento. Pero también si nos vamos al mundo exterior, existe un ritmo constante que se va dando de una manera inconsciente. No sé si ustedes de repente escuchan a los obreros golpear o tirar ciertas cosas, de repente pareciera que ser que esta conjugación colectiva empieza a crearse un ritmo de trabajo y que ese ritmo de trabajo hace que ahora sí que la realización del trabajo lleve este ritmo y sea más conciso. Entonces eso está como bien interesante porque al final ahora sí que los sonidos van a estar ordenando la vida cotidiana. Y otra cosa que también voy a estar como retomando a lo largo de esta plática es repensar que los sonidos tienen una capacidad de reactivar nuestra memoria corporal. Es decir, hay sonidos que nos pueden llevar a un pasado y reactivar algo que está ahí dentro. Por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer pueden llegar a reconocer ciertas canciones y justamente activar una memoria. Entonces, eso está interesante porque al final pareciera ser que dentro de nuestro cerebro, justamente en esta cuestión del sistema auditivo central, existe como esta caja de recuerdos sonoros, ¿no? Y que está interesante cómo a partir de un estímulo externo que recuerda ese sonido, empieza a generar esa memoria y reactivar esas sensaciones. Y otra cosa que constantemente voy a estar hablando durante este recorrido es que no pensemos solamente lo sonoro desde el mundo externo, sino que también existe lo sonoro dentro de nosotros, ¿no? Y justamente aquí yo lo voy a retomar desde dos ámbitos. Las sonoridades desde afuera es el otro, los objetos, el lenguaje normativo, y las sonoridades que vienen desde adentro tienen que ver con una cuestión pasional, ¿no? Más adelante lo voy como a reflexionar un poco más, pero son como los elementos que me gustaría que los tuvieran en mente porque van a ser algo que constantemente voy a estar como hablando. Y bueno, creo que para mí era importante contarles un poquito cómo fue el acercamiento al análisis del sonido desde la antropología y está dividido en dos sucesos muy interesantes de mi vida, ¿no? Pero antes de eso, pues me gustaría como dejar literalmente estas como pequeñas citas para que cuando yo les vaya explicando, veamos de qué forma yo los fui construyendo. Entonces, justamente pensar que el sonido va a ser una vinculación con la realidad. Y justamente también vamos a reconocer, como dice Murray Schafer, esta idea de los paisajes sonoros que van a ser como una identidad sonora, cultural de un tiempo. Y que también estos sonidos de identidad sonora nos van a poder hablar de una evolución y un cambio histórico dentro de una sociedad. Es decir, no son los mismos sonidos que escuchamos hoy en este día a lo que se escuchaba 50 años atrás. Entonces, también la sonoridad nos va hablando un poco de cómo ha ido cambiando este mundo. Otra cosa, existe esta idea de que los sonidos son propositivos, tienen un propósito de ser cada uno de los sentidos, de los sonidos, perdón, también de los sentidos, y justamente esto da un mantenimiento de la identidad. Es decir, estos sonidos propositivos, un claro ejemplo es la alerta sísmica. Tú la escuchas y sabes cómo accionar ante ello. Y pareciera ser que ese sonido ya es una identidad sonora del contexto mexicano, que cada vez que cuando lo escuchamos ya nos paniqueamos, ¿no? Entonces, justamente ahí vemos cómo el propósito y una identidad está enlazada. Otra cosa que es bien importante es que los sonidos van a atribuir significados culturales a partir de la transmisión oral. Y justamente a partir de esta transmisión oral, lo que vamos a ver es que existe una articulación y reglamentación del uso de los sonidos y también del significado de la operación de los mismos. Eso lo voy a ejemplificar un poco más con el trabajo que hice de mi tesis. Otra cosa es que dentro de los sonidos vamos a encontrar un desarrollo social de las posibilidades de un signo, que esto a mí se me hace como bien interesante porque las posibilidades de signo pueden modificarse a partir del contexto donde estemos analizando el sonido, ¿no? Y para qué lo queremos analizar también. También más adelante lo voy a desglosar un poco más.
Y bueno, justamente también estos sonidos, al transformarse en esta parte de la semiótica de los signos, van a facilitar una comunicación entre el diálogo interno del pensamiento y la organización con el vínculo social. Justamente a lo que le refería, existen sonoridades internas, pero también existen sonoridades externas. Y justamente es aquí donde se conjuga, entonces, donde se van creando entre la experiencia sensible individual a los imaginarios colectivos y cómo justamente se van, ahora sí que entrelazando, que van a ser elementos que tanto van a dar pista y sustento de la realidad sonora, pero también como la identidad individual, como la identidad colectiva. Y bueno, esta parte de la construcción de significados a partir del universo de sentido nos van a, justamente lo que les decía, ¿no? La construcción de imaginarios colectivos y el sustento de una realidad. Pero aquí algo que yo quería como justamente empezar a soltar preguntas es cómo comprendemos la sonoridad y también pensando desde la academia cómo nos han hecho pensar la sonoridad. Y bueno, justo para aterrizar todas estas cosas que les acabo de decir, les voy a explicar un poco respecto a cómo yo los fui aterrizando estas ideas dentro de mis trabajos de investigación. Y bueno, mi primer acercamiento con querer analizar el sonido fue cuando estuve de becaria en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, donde literalmente estuve conviviendo con acervos de cine documental. Empecé a explorar más como toda la parte de la grabación en campo, sobre la importancia del sonido en el documental y más sobre técnicas audiovisuales para la investigación social. Esto a mí me llevó como a explorar otras técnicas que dentro de la antropología en la ENA no me habían enseñado. Y esto implicó como al justamente explorar cómo se estaba construyendo las sonoridades y cuál era su valor simbólico como social, a encontrar que dentro de los documentales había unas cosas muy interesantes que nos podían dar como luz de entender todo lo que les conté hace unos momentos. ¿Y a qué voy? Justamente cuando existe el cine sin lente, o sea, este cine sin sonido, era justamente una musicalización en vivo. Pero ¿qué pasa justamente con los envases tecnológicos y más los rusos que empiezan a decidir a meter la cuestión de la grabación sonora en campo? Y es decir, esos sonidos empezarlos a meter al cine. Y entonces justamente Bertov en una película nacionalista más no poder que se llama Entusiasmo, empieza a generar como un análisis de lo que llama el radio ojo, que es una cosa bien interesante porque es como esta idea de, estábamos muy, la cuestión del cine ojo enfocado como a la imagen, a la transmisión de una identidad visual de lo que era el contexto en ese tiempo de la Unión Soviética, pero ahora el radio ojo es una forma de conjugar los dos sentidos del cuerpo que se habían construido imaginariamente por separado, ¿no? La música, por un lado, que daba connotaciones a partir de la imagen, pero aquí ya era la imagen y el sonido juntos para dar toda una identidad respecto al nacionalismo. Y entonces, aquí justamente es una invitación a observar los sonidos y a escuchar con los ojos. O sea, sé que suena un poco extraño, pero lo interesante de esto es pensar cómo los sonidos van a estar empezando a generar un elemento importante en la pauta de las narrativas. Y también como en esta cuestión de cómo estos sonidos de ambiente van a ratificar el ritmo de los trabajadores y la construcción del nacionalismo, que es justamente cuando les hablaba, ¿no? De la parte de lo individual a lo colectivo, de cómo se van enraizando ahí estos significados de los símbolos de la escucha y del sonido, que justamente van a empezar a dar unas características simbólicas, depende del uso que se le quiera dar, que en este caso fue un claro video del nacionalismo. Y bueno, yo cuando estaba analizando esto, pues creo que una de las principales preguntas era ¿con qué fin se utilizan los sonidos? ¿No? O sea, pensémoslo aquí en el cine documental, ¿no? ¿Por qué se utiliza tal sonido en tal momento? ¿Por qué se le quiere dar énfasis a cierta acción? ¿O por qué retomar de importancia este sonido para que la acción simbólica que está haciendo el trabajador tenga una carga mayor que pueda ser sentida para los otros, ¿no? Y justamente aquí, pues justamente Morris Schaffer
para mí cuando leí esta cita, donde dicen, el paisaje sonoro son un indicador de condiciones sociales que lo producen y pueden decir mucho acerca de la dirección y evolución de una sociedad. Dan elementos para comprender la construcción de identidad y de sentido de las sociedades que los producen. Esto para mí fue como un parteaguas para repensar mi investigación respecto a lo sonoro, porque aquí yo me estaba dando cuenta que el sonido, más allá como de como este paisaje que está ahí y está ahí solamente, va a ser un indicador informativo de gran relevancia dentro de los estudios antropológicos. Bueno, dependiendo de si te late clavarte en eso, ¿no? Pero justamente aquí tiene que ver de decir cómo está evolucionando una sociedad, pero también cómo está determinando ciertas condiciones sociales. Entonces, no sé si me puedas ayudar a proyectar el video. Claro que sí, ahorita lo comparto. Te tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. A ver, ya. Y bueno, les voy a poner un fragmento de este video para que justamente vean un poco cómo está este juego entre la narrativa visual y cómo se va incorporando los sonidos para crear una narrativa nacionalista. ¿Ya se ve? Ya. Давай прикольникам! Ура! Донбассе. 1930 году. Запасов угля. Вернем стране угольный долг. Давай проклятием патриоты, В дальнейшем, что мы будем делать? Нужно сейчас решительно поставить вопрос перед производственными совещаниями, перед ударниками о том, чтобы тот прорыв, который мы имеем, сейчас же нужно ликвидировать. Ми колгоспники Донбаса, Бирюковского гиганта на Луганщине. Бригада номер 4, учитывая те задачи, которые поставлены перед нами по уборочной кампании урожая. Мы, бригада номер 4, обязуем себя, объявляем себя ударниками. ¿Qué quieres ya, Dani? Y bueno, justo cuando yo vi esto, bueno, a mí me voló la cabeza desde el tema del análisis, ¿no? O sea, cómo repensar esta construcción cinematográfica
y pensar qué es lo que la antropología no estaba analizando y observando profundamente, ¿no? Y creo que justo cuando leía a este Schaffer, para mí fue como el detonante de cuestionarme como mi quehacer de investigación. Y justo, ay, espérame, déjeme pasar a la otra, justo cuando yo decido cambiar mi tema de investigación y hacer una investigación respecto a una comunidad de devotos Hare Krishna, pues una de las cosas principales que fue como trabajar el tema del embodiment, ¿no? Como esta parte del campo metodológico determinado por las experiencias perceptuales. Y algo que a mí me empezó como a jalar más para empezar a apostarle a otros análisis antropológicos era la cuestión de analizar la participación humana en el mundo cultural, pero desde lo sensorial. Es decir, atreverme a hacer una cartografía del uso de los sentidos para entender una devoción que todo el tiempo está implicando una regulación corporal. Y entonces, aquí justamente, pues fue todo un desafío, tanto metodológico, de métodos de investigación y demás, porque de qué forma, también creo que rompía un poco con el esquema de la antropología que estaba en la ENA, cómo dar relevancia tanto teórica como etnográfica a lo corporal y cómo justamente lo corporal era este lenguaje de lo social y que también al analizar al cuerpo individual a partir del uso de sus sentidos iba a ser un representante de lo colectivo, ¿no? Y entonces como que empezar a pensar justamente entre lo que había visto con Bertov de una representación cultural y social que se va construyendo a partir de estos sonidos nacionalistas, me quedé pensando qué pasa con el cuerpo individual que está interiorizando estos sonidos y los significados del mismo, que podría ser que tiene como una connotación nacionalista, pero hay una experiencia sensible que le va a otorgar otro significado. Y entonces, justamente en esta tesis, pues hice esta cartografía del uso de los sentidos, tanto de la piel como en la cuestión del sentido de lo sensible, o sea, el tacto, el tema del olfato, del gusto, pero uno de los que más me costó trabajo también hacer el análisis, porque era muy amplio, era analizar el sentido de la escucha y la experiencia sensible que se está otorgando a partir de él. ¿Por qué? Justamente el tema de los Hare Krishna, no sé si algunos lo conozcan, pero justo algo que los caracteriza mucho es el canto del mantra del Hare Rama, ¿no? Entonces, incluso existen videos, existen como burlas, ¿no? De que siempre están cantando el Mahamantra. Pero aquí algo que yo empecé a encontrar cuando me clavé en la cuestión de la investigación fue que la escucha y el canto estaba ligada, ¿no? Un poco lo que les decía al inicio, ¿no? Como esta idea de la anatomía corporal y el funcionamiento anatómico estaba conectando con la experiencia externa que es a partir de la voz, ¿no? Y entonces justamente entra como esta idea de que estos dos generan una memoria, otra vez lo que les comentaba al inicio, ¿no? Una memoria de lo corpóreo que va a ser un medio de liberación espiritual. Y entonces esto estaba muy interesante respecto a la filosofía, porque para ellos el sonido tenía la capacidad de transformar el mundo, ¿no? Y justamente también para ellos el sonido era el creador del universo. Entonces aquí vemos cómo el sonido cobra una carga simbólica muy grande que no solamente tiene que ver con una cuestión de la normatividad social, sino tiene que ver desde la construcción de toda una cosmovisión que va a estar fomentada por el tema de la recitación. Y entonces ellos manejan tres conceptos que me parecen como súper importantes, que era Raban, que es recepción auditiva, es como estos estímulos sonoros que estamos recibiendo constantemente, que al final los devotos lo que hacen es como cambiar su estilo de vida para solamente juntarse con devotos y no tener estimulación sonora externa a lo que es la religión. Obviamente sí la tienen, ¿no? Pero buscan que sea mínima. El kirtanam tenía que ver con la recitación de himnos, versos y mantras. Es decir, a partir de estar repitiendo estos versos, de estarlos recitando, empieza una interiorización del mensaje devocional,
que es otra vez la voz y el lenguaje. Es como justo cuando somos pequeños, que todo mundo, cuando nos están enseñando a explorar el mundo y nos están diciendo cómo se llama cada cosa, ¿no? Que nos dicen, esto se llama vaso, esto se llama teléfono. Y entonces tú ya vas otorgándole a ese sonido y a esa, ahora sí que esa cuestión semiótica del lenguaje, lo que es el objeto con el sonido y la característica. Y entonces aquí existe como esta repetición de la información de lo que es la devoción. Y a partir de esta recitación constante viene justamente el esmararam, que es la memorización de las percepciones auditivas. A mí esto me pareció como muy interesante porque no tiene que ver con la memorización del mensaje devocional, tiene que ver con la memorización de las percepciones auditivas. Y creo que aquí hay una cosa bien interesante, porque al final esta percepción auditiva tiene que ver con el énfasis de entonación y la motivación de ser del sonido, más allá de su característica simbólica. Y entonces, obviamente está la característica simbólica de por medio, ¿no? Pero hay otro elemento más importante que tiene que ver con el sonido, y después viene esta cuestión de la cuestión simbólica. Y entonces, al final, cuando yo empiezo a explorar como esta posibilidad distinta de repensar la escucha, la recitación y la memoria de estos sonidos, justamente entran como este análisis de los símbolos dentro de lo sonoro. Justamente aquí uno de mis ahora sí que de los autores que más traté como de analizar fue Turner, pensando un poco respecto a la experiencia, ¿no? El tema liminal y el ritual, pero algo que me llamaba mucho la atención es cómo repensar estos símbolos sonoros, y justamente es que el símbolo, bueno, el sonido en sí tiene dos características de símbolos. Existe el símbolo referencial, que va a estar dado por una oralidad, que te va a decir qué es, que va a venir como toda una estructura del dominio del consciente, es decir, enseñar a identificar los sonidos y reaccionar ante él, ¿no? Un poco como lo que decía, esto se llama tal y esto sirve para tal, lo usas para tal, ¿no? Pero existe una cosa que creo que es uno de los elementos fundamentales que a mí me abrió como el panorama de enlazar la investigación antropológica con mi quehacer artístico, que tiene que ver con los símbolos de condensación. Estos símbolos que están dentro del sonido, que van a tener unas cualidades emocionales y que justamente van a estar en la cuestión del inconsciente y van a ser multireferenciales. Tal vez el sonido referencial que te dieron, tú lo estés interpretando de una manera distinta porque generó una emoción dentro de tu cuerpo, ¿no? Y entonces empieza una experiencia individual con la vinculación del sonido, y que esto va a implicar una conducta que no forzosamente tiene que ver con la conducta establecida por el grupo social. Va a ser una conducta impulsada por un deseo personal del hacer y del sentir. Y entonces esto está bien interesante porque ya cuando lo vamos trasladando a la cuestión de lo sonoro, como en el arte sonoro, ahí voy a hacer como un brinco medio extravagante, ¿no? Pero aquí es como, ¿qué implica tanto dentro de la antropología como dentro de la creación artística pensar que el sonido es un símbolo de condensación que está comunicando símbolos referenciales? Porque creo que justamente en la creación artística se empieza de una lógica, más bien siento que es como un ping-pong, ¿no? Que de repente están estos símbolos referenciales, ¿no? De lo que nos dicen que es música, lo que nos dice que es la estructura sonora, lo que nos dicen que eso sí está bonito, que bonito se escucha eso, ¿no? Pero al final también existe esta cuestión de los sonidos como símbolos de condensación de cuáles son las cualidades emocionales que yo quiero proyectar con el quehacer sonoro. Y entonces, justo doy como este preámbulo desde donde parto, porque creo que algo que yo me di cuenta, bueno, ahorita bueno, ahí hay un video, pero luego se los pongo, es que
en esta cuestión de la antropología, antes de que me salte la curiosidad con el arte sonoro, yo me encontré que había unos rezagos metodológicos y métodos y técnicas de investigación que a mí no me estaban resolviendo mi interés como investigadora social. Y entonces, aquí yo lo que empiezo a hacer para lograr como hacer estos análisis, tanto del documentales como la cuestión con los Hare Krishna, fue empezar a apostarle a la multidisciplina, ¿no? Y entonces de repente me metí a un curso de principios de ingeniería en audio, de repente ya estaba haciendo como grabaciones de campo, empecé a tomar diplomados justamente de grabación de campo para grabación sonora para la investigación social. Y entonces me empecé a dar cuenta que necesitaba como repensar mis métodos de investigación. Y también me generaba como esta duda de decir, ¿tienen que ser siempre los mismos métodos de investigación? ¿Tienen que ser, siempre tienes que usar las mismas técnicas de investigación? Y creo que algo muy interesante de haberme cuestionado esta dinámica dentro del quehacer de la investigación es como romper también con esa idea tan cerrada de la antropología, ¿no? De que la etnografía solamente es observación participante. Y es donde, o sea, perdón la palabra, y dónde chingada madre quedan los otros sentidos que también están siendo estimulados. Y entonces, ¿dónde queda la escucha atenta? Que es algo que yo me cuestionaba mucho, porque te dicen, tienes que hacer entrevistas de campo, ¿no? Tienes que ir con tu grabadora y con tu lista de preguntas y vas. Pero es lo mismo ir a grabar una entrevista a tener una escucha atenta de lo que te están diciendo. O sea, es algo que yo dejo ahí, como abierto dentro de esas problemáticas que yo veo dentro de los métodos de investigación, porque no se está tomando en cuenta que existe toda una construcción sonora de la cultura. Y bueno, no solamente sonora, gustativa, olfativa, o sea, ahora sí que una construcción corporal del mundo. Y entonces, aquí es cómo hacemos un análisis del uso de los sentidos, sin que nos los tomen como que somos unos subjetivistas y que no tiene un rigor de investigación, ¿no? Que de repente, pues te puedes afrontar con eso todo el tiempo, ¿no? Y también otro elemento que es, ¿qué pasa en esta cuestión cuando hablamos de las experiencias sensibles en temas de métodos de investigación? ¿Dónde queda el investigador dentro de esta investigación? ¿No? Porque al final eres un sujeto que también está codificando todo un mundo cultural y un mundo de información, que tú también estás haciendo ahí una transfiguración de información. Y entonces aquí también venía una apuesta para mí es cómo trabajar el tema de la autonografía desde un involucramiento de la propia corporalidad haciendo el trabajo de campo. Es decir, cómo yo voy a tratar de entender la experiencia sensible del otro si yo no me estoy atreviendo a involucrarme a una experiencia sensible de la misma índole, ¿no? Y bueno, aquí literalmente me fui a vivir con los Hare Krishna, ¿no? Para como poder entender, pues, qué era lo que se estaba construyendo y sintiendo. Y entonces, aquí es la cuestión de cómo hacer esta cartografía corporal y el uso de los sentidos y qué implicaba. Y entonces creo que ahí es como un parteaguas, que eso ya me va a llevar justamente como a mi creación artística, de decir cómo lo social está haciendo como, ¿cómo decirlo? Lo social, al momento de tener mi enfrentamiento con lo social, yo estoy teniendo una interpretación y una afectación del mismo. Y esa afectación me va a hacer sentir el mundo de una manera y explicarlo de una manera. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no jugar un poco con las técnicas de investigación que ya estaba teniendo dentro de la antropología para atreverme a hacer otras cosas? Y bueno, aquí justo les comparto como algunas de las fotografías de los elementos de técnicas de investigación que utilicé, como revisar archivos, tener la libreta curiosa de anotar todo. Pero aquí justo yo me empecé a clavar mucho en generar grabaciones de campo, tanto de video como de audio. Y bueno, aquí les pongo como, o sea, literalmente hice un archivo, ¿no? Y una clasificación de todos los audios que justamente grabé para la investigación. Y lo que fui haciendo fue clasificarlos por temáticas y usos o rituales o ceremonias.
¿no? Y luego justamente me di cuenta que el hecho de tener este acervo, podía utilizar esta información para la creación artística, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también hay una imagen, o sea, una cosa era como mi libreta de campo y otra cosa era mi diario de campo, donde justamente dividía, ¿no? Como podía hacer dibujos, ¿no? Como que de repente hacía una división de lo que yo vi, lo que me dijeron y lo que yo sentí, ¿no? Para que justamente pudiera como empezar a entender cómo ser objetiva dentro de la investigación, aun cuando estaba la autoetnografía como elemento primordial dentro de la investigación, ¿no? Porque creo que es ahí una cosa bien difícil de repente, pues que obviamente tu subjetividad va a estar siempre ahí, ¿no? Pero cómo eres subjetiva con los, valga la redundancia, con los objetivos de investigación que tienes de por medio. Y bueno, justamente, o sea, cuando voy a regresar un poco aquí, el hecho de tener estas libretas, ¿no? De desglose de información, de poder hacer estas esquematizaciones, de repente me empezó a dar como una cuestión de, y bueno, ¿cómo quiero curiosear el sonido? ¿No? O sea, yo siento que a veces más como artista sonora me considero una curiosa del sonido, ¿no? Y justamente empezó como comprender el sonido ya cuando había analizado todo este de Braille, o más bien que estaba analizando este de Braille, pero también estaba tomando estos talleres, justamente fue cada cuánto nos detenemos a solo escuchar, ¿no? O sea, pareciera ser que el escuchar siempre tiene que estar acompañado o de algo visual o de hacer otra cosa, pero pocas veces nos detenemos literalmente a solo parar y escuchar, ¿no? Y entonces, justamente algo que yo empecé a hacer es trabajar con mi experiencia sensible de la escucha. Y entonces lo que hacía era irme a lugares, hacer una bitácora de escucha, que literalmente ponía a grabar una grabadora, y justamente yo me daba cuenta que, o sea, como que fomentar el sentido de la escucha iba más allá de solo oír, ¿no? Pareciera ser que nos han educado mucho a oír, pero no profundizar en esta escucha atenta, ¿no? Es como ese dicho de escucho, pero estoy como en otra dimensión, ¿no? Ya dándole el avión, como bien se dice, ¿no? Y entonces me quedé pensando cómo aprender a escuchar en este mundo contemporáneo donde es una estimulación constante de cosas. Y entonces lo que empecé a hacer en estas bitácoras de escucha fue literalmente sentarme en lugares donde había un chingo de ruido y graficar los sonidos, cómo los percibía, ¿no? Y entonces justamente aquí hay una bitácora de escucha, luego es un poco más grande, de un ejercicio que hice en Calzada de Tlalpan, ¿no? Entonces como que justamente estas gráficas van representando como los sonidos que iban escuchando, de repente los silencios que había, ¿no? Porque algo que empecé a reconocer es que existe de repente espacios armoniosos dentro del caos del sonido, ¿no? Y entonces de repente había aves y de repente había una quietud y de repente otra vez venían como todos los coches, ¿no? Y justamente acá trabajé otra bitácora que, bueno, justo de los carros, ¿no? Como cómo sonaban los motores, identificar cómo cada motor, cómo tenía una gráfica para mí sonora de dibujo diferente, ¿no? Y este del mercado de las plantas de Cuemanco fue muy divertido porque literalmente me quedé como a escuchar cómo trabajaban, ¿no? O sea, desde que acomodaban la tierra, desde que se movían macetas, y justamente como los detalles que ustedes ven como más tenues, es cuando estaban como moviendo plantitas o haciendo cosas muy sutiles con la tierra, ¿no? Y de repente ya cuando se veían como estas gráficas más grandes, era cuando movían algo pesado, se caía una pala o algo, ¿no? Y entonces, para mí empezó a ser como un elemento de curiosidad de decir, a ver, ¿cómo yo las estoy interpretando este sonido y cómo yo los voy a crear? Y entonces, justamente aquí viene como otros ejercicios que empecé a hacer, como de cómo siento el sonido, ¿no? Como literalmente sentarme a repensar y cómo lo creo a través de la escucha, ¿no? O sea, como el creo de crear, ¿no? O sea, cómo lo creo mentalmente este sonido y cómo lo plasmo a partir de las líneas, ¿no? O sea, como que para mí era esta idea de decir,
tengo este estímulo, está pasando a mi cerebro, está empezando a tener una codificación y cómo yo voy a dar esta recodificación del sonido a través de estas líneas, ¿no? Y entonces, pues justo este es como, y fue a hacer trabajo de campo a Chilpancingo Guerrero en un proyecto de ONU Mujeres sobre feminicidios, ¿no? Entonces, ya se imaginarán que fue un tema demasiado fuerte, pero un día me senté y había literalmente sonidos de aves, de carros y de cohetes, ¿no? Y era una cosa como bien interesante porque se estaba acercando una fiesta de Chilpancingo y de repente es como yo me siento aturdida por el trabajo de campo que estoy haciendo, que no es un contexto fácil, y cómo esta escucha de ese momento está tomando una codificación diferente. Tal vez la codificación que estaba teniendo de los sonidos en ese momento era violencia, tenía que ver con la cuestión de feminicidios y no era una escucha atenta precisamente a los elementos que estaban pasando. Y si se dan cuenta, las líneas son como más, no sé, hay más movimiento, hay una tasca interesante. Y eso como que me daba a pensar que al final mi experiencia que estaba teniendo el trabajo de campo con esta escucha atenta que estaba haciendo estos ejercicios, se estaba, pues ahí literalmente ahora sí que lo social me estaba plasmando lo individual y yo lo individual también lo estaba proyectando de otra manera, ¿no? Y entonces justo aquí fue como empezar a pensar mi cuerpo y el experimento oral, ¿no? Y empecé a hacer como esta idea de trabajar entre trazos y narrativas. Y justo aquí en este ejercicio, que también es una bitácora, era como ponerme, ese fue en el bosque de Chapultepec, y era como lo que yo estaba percibiendo, tratarlo de narrar de distinta manera, de una manera entre poética y ya saben, como este verbo antropológico, ¿no? Y de repente, ¿dónde yo estaba posicionada en el espacio sonoro? ¿No? Y dónde estaban estas narrativas entre justamente la pareja heterosexual, la mujer con tono fuerte, y para mí fue como empezar a crear un mapa sonoro de lo que estaba sucediendo en mi entorno, que tenía que ver justamente con estas líneas. Y estos ejercicios en ocasiones solamente los hacía pues cerrando los ojos, ¿no? Y como hacer líneas seguidas, de repente si ustedes se dan cuenta es una línea seguida en algunos casos, y era como lo que yo estoy escuchando solamente lo voy a dibujar y voy a percibir como espacialmente de dónde viene ese impulso sonoro que me está llegando, ¿no? Y entonces estos ejercicios me empezaron como a llevar a pensar como en esta creación artística en sonidos espectrales, ¿no? Como estos sonidos fantasmagóricos de los objetos, de cómo pensar que cada objeto tiene una identidad sonora, ¿no? O sea, como que pienso en estos sonidos espectrales como el refrigerador que siempre está sonando, ¿no? O como de repente el comal que suena de una manera, o el cortar de un cuchillo, o cuando se prende la cisterna, ¿no? O cosas así, ¿no? Que son como sonidos que ya estamos como tan habituados que ya ni los cuestionamos, ¿no? O sea, como que ya son parte de nuestro cotidiano y dices, ah, bueno, ahí está, ¿no? Y entonces aquí fue como para mí una cosa bien interesante porque fue como explorar a qué suenan los objetos, a qué suena el mundo más allá de lo humano. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Ay, bueno, no la tengo ahorita aquí a la mano, pero cuando yo toco un vaso de cristal, ¿a qué suena? ¿No? Cuando juego con mis llaves, ¿qué sonido tiene? ¿Es agudo? ¿Es grave? ¿No? Y empezar a entender que justamente cada sonoridad de estos objetos tiene una construcción también un poco relacionado que les decía, ¿no? Como símbolos referenciales de. Y entonces aquí yo me empecé a cuestionar de cómo yo podría resignificar estos sonidos espectrales, ¿no? O sea, si ya estaban más que codificados y dados, ¿no? Y que el refrigerador siempre va a sonar a refrigerador, ¿no? Y las llaves siempre van a ser las llaves y van a sonar a llaves, fue como de cómo yo voy a empezar a resignificar estos sonidos. Y entonces vienen dos cosas súper interesantes, ¿no? Bueno, tres. La escucha, ¿no? O sea, como que esta capacidad de pensar que la escucha atenta te va a dar como opciones de encontrar elementos mínimos que tú no creías que estaban ahí presentes y que al estar presentes te van a dar una connotación distinta de la realidad. Y entonces, justamente
empecé a trabajar con 2 elementos, el juego y la afección. El juego justamente como esta parte de poner el límite, la identidad, ¿no? De los objetos, mi propia identidad, y genera como esta sensación de vértigo, ¿no? De cuando como que te estás yendo hacia el vacío, pero no estás yendo al vacío, para que justamente ahora sí que dejar que las cosas dejen de ser lo que es, ¿no? Desde una manera objetivista de la construcción cultural de las cosas, ¿no? Y entonces, esta posibilidad del juego a mí me ha dado como la opción de jugar literalmente hacer ruidos con cosas cotidianas de la vida, ¿no? O sea, como, bueno, ahorita se las enseño con mayor claridad, ¿no? Y justamente la afección, por otro lado, desde 2 formas entendidas. El afecto emocional, cuando justamente les comentaba en su momento, ¿no? Como esta pasionalidad que genera este afecto por esa escucha o por estos objetos sonorizados o sonidos de objetos que son importantes en nuestro cotidiano. Pero, ¿qué pasa cuando existe esta afectación de ese sonido a partir de una estimulación externa? Pensándolo desde estos 2 sentidos, como una estimulación externa, que tú literalmente le pegas algo y tiene una reacción, y como este afecto emocional. Y entonces aquí había como una conjugación bien interesante, porque al final cuando yo le pegaba una cosa, tenía una afección diferente, sonora, y esto creaba ahora sí que un afecto o un sentimiento que me daba una experiencia sensible de decir, ¿me atrevo a jugar en la creación sonora con esto o no? Y entonces aquí justamente esta escucha para mí fue empezar como a pensarla desde un acto semiótico y también como esta posibilidad de un signo de comunicación que no forzosamente está establecido por la construcción cultural, sino que este signo yo lo voy a ir construyendo a partir de la suspensión de la norma. ¿A qué me refiero con la suspensión de la norma? Quitar de esa categoría al objeto o a este sonido espectral de lo que se dice que es este sonido y que sirve este objeto solamente para eso. Es decir, hay objetos que nos pueden servir para la construcción sonora que no están dentro de la norma de la música, por así decirla, y tampoco dentro de la investigación antropológica, que pareciera ser que no entran en ningún lado, ¿no? Entonces, como que atreverse a hacer como este acto semiótico del signo y suspender esta normatividad para crear nuevos horizontes significativos del sonido, ¿no? Y entonces justamente mi apuesta de la creación artística tiene que ver con cómo crear estos nuevos horizontes de significación que puedan crear sonidos diferentes y que sean sonidos que no son fáciles de recrear y de hacer, ¿no? Y que siempre para mí se vuelve un problema, ¿no? Porque nunca puedo repetir nada igual, ¿no? De lo que vaya a tocar, ¿no? Y entonces, justamente en esta parte de la resignificación simbólica de los objetos, empieza a crecer un proyecto que se llama la biciarpa, que es como un objeto, como una bicicleta que se está pensando solamente se debe usar para la movilidad, cobra un significado diferente a partir de que se rompe un cuadro y hay un elemento simbólico del objeto, por ser ahora sí que un regalo de mi papá y no quererme deshacer de él, cómo reutilizo este objeto para darle otro significado, ¿no? Y entonces aquí empieza un juego de la semiótica, del signo y de la comunicación del objeto muy interesante, porque al final fue, ¿qué hago con esto? No me quiero deshacer de esto, pero tampoco sé para qué me va a servir. Y entonces, dentro de esta resignificación simbólica de lo sonoro, literalmente el cuadro estaba al lado de un tanque de gas y sin querer un día pegué y encontré que tenía un sonido muy hermoso, ¿no? Y entonces me di cuenta que había otra sonoridad en el cuadro que yo nunca había percibido cuando usaba el cuadro, ¿no? Porque pues nada más lo estaba usando para la funcionalidad social que me habían dicho que se usaba un cuadro de bicicleta. Y entonces al explorar y darme cuenta que este cuadro de aluminio tenía distintas sonoridades, fue repensar qué resignificación simbólica le voy a dar para la creación sonora. Y entonces fue un proyecto de literalmente hacer modificaciones del cuadro para que justamente darle un juego sonoro, y justamente voy a hacer así como un zoom, fue como
literalmente explorar, explorar y explorar, ¿no? Y tiene, por ejemplo, unas clavijas de guitarra con unas cuerdas de guitarra y de bajo. Se juega justamente con los aros, porque los aros están, al ser alineados, para que la llanta vaya alineada, tiene una afinación muy hermosa, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta que la bicicleta era un cuerpo sonoro. Y creo que justamente este elemento de pensar que los objetos son cuerpos sonoros y estos cuerpos sonoros están vinculados a tu corporalidad, empieza un juego interesante entre, literalmente valga la redundancia otra vez, entre el juego y el afecto. Un poco lo que les enseñaba en la gráfica anterior. Porque aquí justamente yo de repente ya me siento como una con la bicicleta, se vuelve parte de mi corporalidad, pero aquí ya no solamente es una corporalidad de movimiento, es una corporalidad respecto a la escucha con todos los poros de la piel. Entonces, aquí empezó como esta apuesta por jugar y resignificar los objetos y después fue como, bueno, ¿qué otras formas de creación artística puedo atreverme a hacer? Y entonces empecé como a la creación de partituras, que eso fue más como inducido que saliera por mí, ¿no? Justamente en un colectivo en el que estoy, que es Tramas Colectivo. Y fue aquí como de, crea una partitura, ¿no? Y pensando como en este campo musical, es como de, pues la partitura siempre lo piensas con las notas y con pentagrama y demás, ¿no? Y yo dije, no mames, ¿cómo voy a construir esto? Y dije, bueno, desde mi construcción individual y colectiva, para mí, ¿qué sería construir una partitura? Y justo hice una partitura respecto a insectos y artrópodos, que esta pieza tiene que ver más con la descripción narrativa, un poco lo que les venía diciendo anteriormente, del juego narrativo y de estas gráficas que fui haciendo y esta capacidad de escucha en distintos entornos, fue como de cómo retomar esto que yo he aprendido a lo largo de estos años en hacerlo una partitura, con una narrativa de acciones para que las personas que lo quieran tocar puedan reaccionar ante la indicación y crear ellos su propio sonido. Entonces esto fue como una cosa muy interesante porque al final fue como literalmente hacer indicaciones y cada quien agarra una hoja que tiene un insecto y se tienen que comportar a partir del insecto. Cada insecto tiene una indicación de cómo comportarse. Y este análisis, pues fue porque me encanta ir a escuchar insectos, ¿no? Y fue como explorar a qué sonaban los insectos y cómo también es su comportamiento dentro de la naturaleza. Entonces, cada una de estas indicaciones tiene que ver como cómo tú te apropias también de ese mundo natural y lo codificas para recodificarlo al exterior. O sea, cómo justamente era como esta parte divertida de cómo tú, intérprete, vas a literalmente interpretar a un insecto dentro de su sonido para crear un conjunto de sonidos, ¿no? En colectivo. Y bueno, justamente otra de las experimentaciones que estoy haciendo últimamente tiene que ver con generar partituras a partir de flores, ¿no? Y hojas. Y que tiene que ver más como esta exploración sonora, como cómo juegan las texturas de la naturaleza para generar una idea del mundo también. ¿A qué suenan las hojas del otoño? ¿No? ¿Cómo sabes que ya es hora de la quema de la tierra? ¿No? O sea, cómo a partir también de los ciclos agrícolas hay todo un entendimiento social y construcción de cosmovisión, pero también alimentaria y demás, ¿no? Entonces, justamente como esta creación de partituras van más como entender estos ciclos de la vida y pensar cómo estos ciclos de la agricultura los hemos dejado como un poco hacia el lado, ¿no? Entonces, literalmente aquí lo que he conjugado con estos ejercicios de la creación artística es literalmente siempre regresar a la investigación antropológica como dato de curiosidad y de explayación para poder tener elementos como esa carnita, ¿no? Para crear. Y entonces, pues justo, o sea, como que para mí este ejercicio de hacer todo este recorrido que les vengo haciendo fue que algo que yo me he dado cuenta es cómo buscar tu huella sonora como artista, ¿no? Es decir, ¿a qué suenas? ¿No? O sea, creo que tal vez cuando toques un instrumento como una guitarra o un violín, puede haber como ya ahora sí que una impregna de un tipo de huella por el instrumento que estás tocando.
Pero aquí cuando los instrumentos no son del uso cotidiano, o sea, bueno, más bien no son instrumentos musicales y son objetos del uso cotidiano, ¿cómo generas tu huella? Porque al final todo siempre va a sonar diferente, ¿no? Nunca voy a poder crear un performance igual sonoro. Y entonces aquí como que en esta idea de jugar con la construcción sonora, tiene que ver cómo exponer la corporalidad, ¿no? Desde cómo yo codifico mi entorno social y cómo me codifico individualmente en esta relación con lo colectivo constantemente. Y aquí tiene que ver otra vez el uso de la voz, la narrativa y los estímulos corpóreos que constantemente están ahí. Luego otra cosa que me empecé a dar cuenta que era algo como de mi huella, un juego constante entre la realidad y la ficción. Es decir, muchas de las cosas que yo trabajo como artista sonora es la narrativa, ¿no? De repente me toco como poesía o de repente nada más narro y tiene que ver de toda la información que yo he recolectado haciendo trabajo de campo, la aterrizo para dependiendo la temática que quiero trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su momento hice un performance respecto a personas desaparecidas, ¿no? Y ahí fue como jugar con toda esta información que en su momento yo adquirí respecto al tema de feminicidios para ir trabajando en la narrativa y exponer esta temática social. Y justamente para mí, esta idea de la creación sonora tiene que ver como un crítico, una crítica social, de decir, existen problemáticas que nos están aquejando en nuestra construcción constante como seres humanos, que parecieran ser que ya no son de índole de importancia y que toman como en un segundo punto, ¿no? Es como decir, ya nos acostumbramos a vivir en un país violento, lleno de narcotráfico, ¿no? Y de repente todas estas imágenes de periódicos amarillistas ya se volvieron como algo tradicional, ¿no? Y entonces decir, ¿realmente ya es algo tradicional? ¿Qué tanto hemos como ya naturalizado esa violencia? Y entonces justamente para mí la cuestión sonora tiene que ver mucho como cómo traer esas cosas normalizadas de nuevo para generar una tensión en el escenario y generar que las personas se sientan incómodas. Y justamente para mí la antropología es mi musa, ¿no? De creación artística, porque a través de la investigación yo encuentro elementos que me permiten constantemente estar como en esa idea de explorar otros sonidos, de crear otras narrativas, de jugar con otras cosas para poder transmitir otro tipo de mensaje referencial y de condensación a las personas que están ahí. Y también tiene que ver mucho como qué tanto queremos jugar a explorar el mundo, fuera de los términos que ya nos han dicho cómo explorar. Y bueno, creo que justo con esto, bueno, esta parte que ven unas fotos aquí fue de un último performance que hice hace como un mes, 2 meses, y que tiene, bueno, se llama el performance Nací en un río lleno de gotas de mercurio, ¿no? Y justamente aquí voy a hacer un zoom. Lo que hice fue jugar con un micrófono, un hidrófono, que esto justamente es como es un balde de agua, y una luz de bicicleta que hace que se vea así tan hermoso. Y literalmente fue como empezar a jugar con la textura del agua, ¿no? Empezar a generar ahí la narrativa. Y voy a hacer como un zoom aquí un poquito, se ve más claro. Justo estos son los juguetes con los que yo suelo usar. Algo que también creo que me caracteriza mucho es que yo nunca digo mis instrumentos, ¿no? Como que siempre digo son mis juguetes, porque creo que en esta idea de jugar existe como esta posibilidad de crear tus reglas, de equivocarte y improvisar dentro del error, como que no existe o sea, bueno, en los juegos sí hay normativas, ¿no? Pero hay como un tiempo liminal ahí raro que se juega entre la normatividad y el deseo de ser y hacer y explorar que te permite poder crear dentro del error, ¿no? Y entonces, pues justo aquí, pues todo lo que hago es improvisación sonora y bueno, tenemos justamente el agua y una piedra, ¿no? Donde froto también unos micrófonos de contacto, justamente hay mangueras de luz, ¿no? O sea, que tienen un sonido súper hermoso, juego con campanas, esta es una cabeza de juguete literalmente que la adaptaron para poner los hiladores, no es una cabecita,
y juego justamente con este tipo de elementos de percusión y unos pedales, ¿no? Y entonces algo que también me gusta pensar dentro de mi creación artística es cómo genero un poco lo que decía Schaffer, este paisaje sonoro que habla justamente de una evolución de los tiempos y de la sociedad, ¿no? Y entonces creo que justamente a partir de eso, de pensar cómo este sonido constantemente está evolucionando y que lo puedes pasar por distintos pedales y va a tener una connotación totalmente diferente, depende de por qué pedal lo pases, genera como una construcción de un mundo, ¿no? Un mundo imaginario de ese momento de la escucha del evento. Y bueno, ya con eso, pues justamente yo lo que quería hacer con ustedes es jugar un rato, ¿no? Y preparé como 3 tipos de juegos, ustedes pueden escoger, pero también no sé, dependiendo del tiempo, porque sé que ya me pasé un poco, pero bueno, que quiero jugar, les preparé 3 juegos y bueno, ya ustedes decidirán. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Astrid. Si pueden, quienes puedan y tengan la posibilidad, claro, de encender su cámara, se los agradecería. Y no sé si alguien decide escoger qué actividad para que realicemos. Ay, no huyan, ay, yo no huyan. Bueno, también no sé, Claro, o sea, ¿cómo? ¿cómo? Adelante, Jos. Que si debemos elegir un número para la actividad ¿sí? Ajá. Puede ser un número consensuado, pueden votar, son 3 números, o alguien puede decidir por todo el grupo. Ok, Ya escogieron el 1, dale. pero todos están de acuerdo con el 1. Aquí no hay Pues por democracia, Astrid. Ah, voto por el 2, porque no me gustan los números nones. Va, mira, hagamos el 1 y si nos da tiempo, o sea, y si pueden, hacemos el 2, ¿va? Entonces, espérenme tantito porque tengo que hacer como la búsqueda de las grabaciones. Y bueno, les voy a decir en qué consta el número 1. Bueno, te voy a compartir y ahorita pongo los sonidos, ¿va? Espérenme. Espero que tengan con qué escribir. Sí, ¿Sí? ¿Ahí ven mi pantalla? sí. Ok. Este juego se llama Juguemos a la construcción de escenarios imaginarios a partir del sonido. Tenemos 3 tipos de sonido y ustedes lo que van a hacer en este juego es crear imaginariamente dónde fue grabado, qué estaba pasando, literalmente poner como ahí toda su imaginación para ver qué construcciones tienen respecto a los sonidos que van a escuchar. ¿Va? ¿Están preparados? Perfecto. Sí. Sí, dale, dale. Ok, voy a sí, ver si lo escuchan así. Voy a poner el primero, ¿ok? Dale. Me dicen si escuchan. ¿Sí se escucha? No. ¿No? Uy. Eh, Dime por WhatsApp qué es y lo busco acá si quieres. No, es que son grabaciones que hice de campo. Ah, ok. Sí, esas sí no están. A ver, déjenme ver cómo lo hago. Tucu, tucu, tum. Uy, la tecnología no está a mi favor el día de hoy. Espérenme. Entonces el 2. No, es que estaba muy divertido el 1 también. Espérenme, voy a hacer el intento. Ok. Ok, ahí viene. A ver, voy a intentar a ver si así lo escuchan. Ok. ¿Se escucha? Es muy bajito, No, yo no escucho. ¿no? Chance. No sé si lo puedes reproducir desde tu celular y acerques el celular a la computadora. Creo que eso sí puede funcionar. Déjame pasármelos al cel. Sí. Espérenme unos segundos. Bueno, varios segundos. Ok.
Bueno, mientras si pueden, o sea, pueden hacer comentarios mientras resolvemos estos problemas técnicos. Sí, tú dale y pues bueno, para las personas del grupo de trabajo que están conectadas en este momento todavía, pues agradecerles por conectarse. Ya sé que reformulamos un poco los horarios. eh, un poco para Alex y Paulette, que no se habían podido conectar la sesión pasada. Justamente la intención de lo que hemos estado haciendo es tratar de encontrar un ángulo desde el sonido respecto al cuerpo. Y algo que se discutió en la primera sesión es si podemos considerar que el sonido es externo a nuestro cuerpo o se construye en nuestro cuerpo. Elementos que se habían brindado es que obviamente tenemos un aparato auditivo del cual ya nos ha hablado Astrid, lo ha mencionado, y sin este aparato auditivo, la plasticidad de nuestro cuerpo no nos permitiría hacer una codificación hacia el cerebro. Sin embargo, el sonido es una vibración y en el vacío, sin materia que permita esas vibraciones, entonces no se puede producir el sonido. Entonces, el sonido es a la vez un efecto físico como es un proceso interpretativo, y en ese limbo de la transformación es donde podemos encontrar los elementos que son de interés para este GT, discutir cómo algo incorpóreo, entre comillas, pasa a ser corpóreo, o en este caso, que las personas que van perdiendo el oído físicamente con la edad o con alguna enfermedad, accidente, si el sonido deja de ser descorporalizado. Esa es otra pregunta que se puede poner. Eh, Tuvimos, gracias a uno de los compañeros del grupo, a José, a Ramiro, quien nos explicó desde sus estudios en el sonido que precisamente no necesitamos totalmente del oído biológicamente para escuchar, y nos enlistó algunos estudios de neurociencias que nos demuestran cómo efectivamente esta expresión de Astrid de escuchar con los poros es algo real, ¿no? Realmente muchas de las vibraciones se escuchan a través del torso. Entonces, todo ese tipo de cambios son interesantes. Astrid creo que ya tiene los audios, entonces, dale, Astrid. Súper. A ver, lo voy a intentar, a ver si se logra. Ok, ¿listos? Ciudadano, y menos en una manifestación, y menos cuando son mujeres, porque de ahí nacieron ustedes los varones. Lo voy a poner de nuevo. ¿Sí se escuchó? Sí. Ok, bien. No pueden agredir a ningún ciudadano, y menos en una manifestación, y menos cuando son mujeres, porque de ahí nacieron ustedes los varones. Ok, les doy un minutito para que pongan su imaginación en marcha, porque hay otro sonido más. Bueno, son 3 sonidos. ¿Listo? Ay, bueno, no fue un minuto, pero... Ok. Va el próximo, ¿vale? Dale.
Que ese es muy bajito, pero espero que lo hayan logrado como escuchar. ¿Quieren que lo repita ese o no? Ok, No, creo Escucho. que sí se escuchó. súper. Y ahora, bueno, justo escríbanlo. A ver qué sale de su imaginario. Me interesa. Ok. ¿Listos? Listo. Súper. Ok. Ahora sí, los quiero escuchar. ¿Qué se imaginaron? No sé si alguien que no sea yo quiere empezar. Sí, yo te veo animada. Ah, Bueno, es que realmente no entendí muy bien la dinámica. O sea, nada más digo lo que se me vino a la mente, sí, o sea, ¿de dónde lo que viene hay. el sonido? Ajá. Ah, bueno, del primero, pues de una manifestación. Ok, pero ¿qué Es lo tipo de, que, de manifestación te imaginaste? una manifestación de puras mujeres. Sí visualicé las pancartas, a la señora hasta con una camisa, referente a la manifestación y pues color morado, blanco. Ok, súper. ¿Alguien más Y, quiere? Ajá, perdón. ya. Ok. ¿Alguien más? A ver, Alejandro. Bueno, ¿de cuál? ¿Del 1, del 2 o del 3? Del que tú quieras. Bueno, pues vamos, pues te estoy siguiendo con el segundo, que pues sonaban ranas e insectos, incluso el sonido por ahí de agua corriendo. Y en este caso, pues me recordó en alguna ocasión cerca de Melaque, que estuve atorado durante como 3 días en un pueblito por ahí, que pues no estuvo lloviendo mucho y creció un arroyo cercano, entonces estaba este pueblo completamente desconectado de la civilización, y lo único que oíamos era precisamente el croar de las ranas, y sonaba muy parecido a tu grabación. Ok, súper. Y ahora, ¿quién quiere decir del 3? Pues sí. Adelante, Lu. Bueno, del 3 yo me imaginé que era la grabación de un profesor de danza folclórica que daba zapatazos en una tarima. Ok. ¿Por qué te imaginaste eso? Porque pues sonaba como un pa, pa y de pronto, bueno, no sé si se cortaba un poco el audio en mi caso, pero como que no tenía como tanta continuidad, pero era el mismo sonido aparentemente. Entonces, y escuché una voz de un hombre, pero no distinguí qué decía, entonces inmediatamente me imaginé que era un profesor de estos, pues porque cuando era chico, pues, o sea, yo escuchaba que ensayaban danza folclórica y pues se escuchaba así parecido. Ok, súper. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, Dani. Yo les voy a mostrar mis garabatos. El primero, una señora en marcha.
El segundo, una fuente, y yo pensé que eran moscas. Ok, Y el tercero, un panadero. ok. El sonido del golpe me recordó a cuando se golpea la masa contra contra la mesa y luego se oía un sonido de arrastre. Ok, Entonces pensé que era cuando jalaba la mesa y se volvió a repetir. Entonces, esas fueron las cosas que yo dibujé. ok, súper. ¿Algo más que quieran comentar de este ejercicio antes de que les diga cosas? Yo, nada más, Dani. No, Danillos. No, yo nada más quería decir que del último, que yo creo que fue el más controversial, para mí fue una alberca en remodelación porque llegué a escuchar agua, pero no sé Ok, si había agua o no. Ujú. súper. Si quieres, Ahora ya sí. pues. Ujú. No, que continúes, Astrid. Ok. Justo, este ejercicio me gusta mucho hacerlo porque aquí literalmente aflora todo nuestro imaginario y con las cosas que hemos tenido experiencias directas. Y ahorita ustedes mencionaron cosas, por ejemplo, Alejandro y Lu retomaron elementos de la memoria. Justamente se acuerdan que en algún momento les comenté de la plática que el sonido tiene la capacidad de activar la memoria corporal. Justamente a Lu lo llevó al tema justamente de las tarimas y esto que nos estabas comentando de los maestros de folclore y justo Alejandro de este lugar que tuviste contacto. Entonces está bien interesante porque al final los sonidos que ustedes dijeron, ninguno, o sea, bueno, solo el de la marcha, sí es el de la marcha, ¿no? Pero los demás son sonidos que no tienen nada que ver con lo que ustedes decían, o sea, bueno, sí son insectos, pero ahorita les cuento cómo están construidos. Entonces, está bien interesante porque al final ustedes en este momento hicieron una reconfiguración de significados sonoros, ¿no? Es un ejercicio justamente de resignificación del sonido, donde cada quien le va a dar ese, ahora sí que esa semántica del signo y de la comunicación a partir de su experiencia directa. Entonces, es como justamente este ejercicio me gusta hacerlo porque es como una cosa que pareciera sencilla cotidianamente, pero es algo que deberíamos pensar en la cuestión de nuestro quehacer antropológico y jugar con estas rupturas entre los conceptualismos, entre como esta dinámica de la escucha y las propuestas, es si realmente lo que estoy escuchando es lo que estoy escuchando o es la significación que yo le estoy dando a lo escuchado, ¿no? Y entonces creo que ahí, a partir de estas premisas, puede haber como elementos de repensar cómo queremos construir estas investigaciones, porque se vale poner en duda todo lo que sentimos y lo que escuchamos y lo que observamos, y creo que ahí es donde está como ese potencial muy chingón a la investigación, de que los objetos y lo que escuchamos constantemente pueden estar cambiando. Y no es porque el sonido sea diferente, sino que más bien depende de quién lo vaya a escuchar y quién lo vaya a interpretar. Y en este sentido les voy a dar contextos. La primera grabación, literalmente sí era, justo como decía Jos, era de la marcha que se hizo antes de la pandemia, del 8 de marzo. Y fue la mega marcha. Y justamente enfrente de Catedral estaban los granaderos, mujeres, y había una valla de metal, y había una señora que estaba grite y grite y grite, y cuando me acerqué justamente era este discurso, ¿no? De que no podían detener a ningún manifestante, y menos cuando eran mujeres. Y sí, literalmente los colores que dijo yo, entre morado, blanco, estaban presentes, ¿no? Y ahí sí hay como una codificación muy precisa por el mensaje que también se estaba dando dentro de la que escuchamos. Tal vez si no hubiera habido este mensaje de esta mujer y solamente hubiera habido el golpe de las cosas o los gritos, podría haber tenido otro significado totalmente diferente. En el caso de la segunda grabación fue un experimento que hice. Trabajé un tiempo con unos apiarios en Hidalgo y me dejaron hacer unos experimentos que no creo que les haya gustado a las abejas, pero metí unos micrófonos a los panales. Entonces, literalmente hice grabaciones, me quedaba ahí un rato con las abejas y metía estos micrófonos y solo grababa lo que estaba sucediendo adentro de los panales, ¿no? Y entonces esta grabación la conjugué con una grabación que hice en Cuemanco. Hay una reserva natural en Cuemanco, donde justamente en julio, cuando es temporada de lluvias,
se empiezan a hacer como estas pequeñas lagunas donde se conjugan y ahora sí que se convocan muchísimas ranas a cantar. Y este canto solamente se empieza a dar cuando empieza a caer el sol. Entonces aquí son dos territorios que estoy exponiendo, que es Hidalgo con las abejas y Cuemanco de la Ciudad de México. Solamente los conjugué para dar como otro tipo de identidad y generar todo un paisaje sonoro que podría estar hablando de la naturaleza de un solo lugar, pero realmente está hablando de la naturaleza de dos lugares en el mismo momento. Y ya en la tercera, nadie latino. Es justamente una casa que estaba al lado de mi casa que empezaron a destruir. Y entonces esos golpes que escuchan es del mazo rompiendo las paredes, ¿no? Y cuando yo lo escuché se me hizo un sonido como muy fuerte, porque existe un poco relacionado como a lo que les decía, este ritmo que forzosamente no es un ritmo constante, pero pareciera ser que se mantiene un rato y después se quita, que creo que va mucho con lo que decías en esta idea del panadero o de la reparación de la alberca, ¿no? Existe como esta idea de golpe y existe un ritmo, ¿no? Incluso cuando decías del amasar, hay un ritmo al amasar, ¿no? Y si se te va la mesa, pues la jalas otra vez, ¿no? Y entonces ahora sí que esta grabación tiene que ver más un poco cómo existe una construcción sonora de la corporalidad a partir de los trabajos cotidianos de la vida, ¿no? Y creo que hay una cosa bien interesante ahí, que es a qué suena el trabajo, ¿no? O sea, y ahí que es cómo lo produce el cuerpo, ¿no? Y creo que son elementos bien interesantes a poner a analizar, porque no va a sonar, no va a generar el mismo sonido un cuerpo que está teniendo fuerza para destruir algo a un cuerpo que está pegando una loseta de una alberca, ¿no? Van a ser como esta intensidad de movimiento y de sonido o de impresión de fuerza para generar el sonido que van a ser diferentes. Y esto va un poco relacionado a esta cuestión, ¿qué tanto hay que trabajar en esta percepción auditiva para podernos darnos cuenta que existen intensidades sonoras en la producción del mundo? Que siempre va a haber cosas distintas o elementos que van a generar un detalle sonoro, y ese detalle sonoro puede ser como medular para entender una problemática social o algo, desde el susurro de no le digas a nadie. O sea, ahí ya hay, claro, una cuestión que se está construyendo de un secreto, y ese secreto implica algo dentro de, ¿no? Entonces, como que son unas cosas que nada más quería como exponer a que también jueguen un poquito con esta percepción de la escucha, y bueno, hasta ahí. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer el segundo actividad, porque sé que se tienen que ir como a las 8:30, y me gustaría como igual dejar cosas, si tienen alguna pregunta, comentario o algo, o no. Yo tengo unas preguntas y no es para forzar que tengas preguntas ni nada. Entonces, es una pregunta muy concreta, tiene que ver con los registros de las escalas sonoras que hacías en tu diario. Eh, ¿aprendiste o les diste como una cierta escala o cómo sabías diferenciar cada sonido que estabas haciendo? O sea, ¿De estas por ejemplo, dices? sí, o Ajá. sea, todos eran conforme los escuchabas y los ibas generando, o empezaste a hacer uno que fue el referente para hacer los demás y que quedaran más chicos o más grandes. Ahí justo lo que hice fue cerrar los ojos y soltar la mano, ¿no? O sea, Ok, como este sonido que yo estoy escuchando, o sea, pensando, bueno, primero empezando por el principio. Justamente el sonido, pues son ondas, ¿no? Y estas ondas tienen distintas figuras, ¿no? Existen distintos tipos de ondas. Entonces, sí hay como un referente de la idea de cómo se ve el sonido, ¿no? A partir de imágenes. Entonces, yo considero que inconscientemente tenía esa referencia de cómo se representa el sonido, ¿no? Pero no fue que en mi hacer de este diario fuera como algo
consciente de construir de esa forma. Simplemente lo que hice fue como cerrar los ojos y dejar que fluyera la mano. Y entonces, de repente, cuando hay como ciertos picos muy hacia arriba, eran sonidos muy agudos, ¿no? Como que justamente los picos que se ven, para mí era la tendencia de sonidos muy agudos, ¿no? O que de repente eran sonidos que sonaban muy fuerte y de repente caían, ¿no? Y por ejemplo, los que van como más hacia abajo eran sonidos un poco más graves o más bajos. Entonces, para mí fue como un juego ahí de la percepción sonora, de cómo también, ahí me voy un poco con el tema de la voz, ¿no? Como, por ejemplo, en el canto operístico, todos los agudos se formulan en la cabeza, ¿no? Como todo este uso de los senos paranasales y nasales, y es como literalmente te hacen como la proyección de la voz, que hace este giro y sale. Mientras que todos los sonidos graves vienen del pecho, justamente de todo el torso. Entonces, yo creo que justamente dentro de esta idea, pues yo ya tengo como muy marcado dónde operan como los sonidos, ¿no? O sea, si son agudos o si son fuertes, y no es algo que lo haga consciente, ¿no? Creo que es algo muy inconsciente cuando les decía estos signos que ya están más que impregnados, que de repente están operando ahí, nos están dando como elementos informativos, que a veces nosotros no decidimos tanto en ellos, ¿no? Pero ya cuando justamente hay un análisis de por qué estamos operando bajo esa lógica de información, es cuando te empiezas a dar cuenta que hay ciertos patrones que ya están estructurados, pero que tú les vas cambiando. Y entonces así fue, ¿no? Perfecto, Astrid. Entonces, yo creo que ahora sí vamos a cerrar. Sí. Les agradezco a los que se quedaron hasta Ay, el muchas final. gracias. Astrid, nada más permíteme unos minutos porque te quiero comentar algo después. Sí. Pero a los demás ya se pueden retirar. Muchísimas gracias. Nada más les quiero comentar algo. Bueno, ahí están como mis contactos, ¿no? Por si en algún momento, o sea, quieren preguntarme algo o tienen duda, también para que puedan ver como mi trabajo artístico, pues ahí está, ¿no? Perfecto, Astrid. Muchas Entonces, gracias. De sí. nada. Sí, pues nada más decirte que sí está muy interesante y yo me quedo con tu propuesta que das para la etnografía. Me pareció muy interesante agregar un espacio para lo que sentimos. Entonces, sí lo voy a empezar a aplicar. Y pues sí, por lo demás, muy interesante. Yo también me quedo con muchas preguntas, pero pues espero que en otra ocasión las abordemos. Y pues nada, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Jos. Gracias, Dios. Bye, Alex. Gracias, buenas noches. Hasta Gracias, luego, Luis. Cristian. Chao. Ya, Astrid. ¿Cómo estás? Ay, bien. A ver, déjame ver si puedo detener la grabación.